Petri somos científicos que tenemos que controlar a nuestras bacterias en las placas de Petri. Vamos a ver cómo. Pues aquí está el despliegue para la versión de 2 jugadores de este Petri. El juego es para 2 y para 3. Os cuento la versión de 2, la de 3 simplemente se añade un color más y cambia un poquito. Y además hay unas normas avanzadas para 2 jugadores que tampoco os voy a contar ahora. Estamos ante un curioso juego porque es un juego de minorías. Lo normal, estamos acostumbrados a juegos de mayorías, pues aquí lo importante es la minoría. Cada jugador tendrá unas bacterias de su color, el azul y el rojo, y tendrá 3 fichas de lo que llamaremos arcina, que es una conjunción de bacterias que digamos, valen por 5. Y esto es importante, que solo hay 3, porque esto puede determinar el final de la partida y la pérdida para un jugador. En el centro de la mesa, para estos 2 jugadores, tenemos 7 placas de Petri, así dispuestas, y cada jugador empieza con una bacteria en la que le quede más cerca de su zona. Luego tenemos el tablero de las rondas de juego, ahora os cuento cómo va esto, con la ficha para marcar la ronda en la que vamos, y por último el tablero de contaminación, y cada jugador tiene una ficha para indicar la contaminación que empieza en 0. El juego va en rondas y se puede acabar de 4 maneras. La manera 1 es que algún jugador no pueda realizar la primera de las fases, o la fase principal del turno, que es la fase de propagación. Si no se puede propagar, ahora entenderemos qué es, pierde la partida. La segunda manera es que tenga que poner una de estas arcinas, que veremos qué es cuando tiene 5 bacterias, las quita y pone una de estas, y no tenga, pierde la partida. La tercera manera es que llegue el indicador de contaminación al final, pierde la partida. La cuarta manera de acabar es cuando se acaben todas las rondas del tablerillo, simplemente si nadie ha terminado, el que esté más atrás en la contaminación será el ganador. ¿Y cómo va esto? Bueno, pues aquí está el tablero para 2 jugadores con esta ficha que indica las fases de juego. Tendremos fases, las principales, hay 6 fases por jugador de propagación azul, roja, roja, azul, azul, roja, roja, azul, azul, roja, roja, azul. Vale, como veis, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por color. Luego habrá 4 fases de fisión binaria, que son estas 4. Y por último, 2 fases de contaminación, que son estas 2, que tienen una fisión binaria y además se puntuará o se subirá aquí la contaminación, digamos. Y esto lo haremos 2 veces. Y tenemos aquí una ficha para indicar dónde estamos. Bueno, pues ¿cómo funciona esto? Las primeras fases, o las más numerosas, la fase de propagación, tanto azul como roja, fijaos que aquí le tocaría al jugador azul, aquí al rojo, y luego iría primero el rojo, ¿vale? No importa mucho. Pues en cada una de estas fases de propagación, lo que hace el jugador que le toca es mover una o más de una de sus bacterias que están en alguna placa de Petri a una o varias placas de Petri adyacentes, como quiera. Pero es obligatorio, tiene que mover por lo menos una. Si no puede propagarse, entonces pierde la partida, como os decía. Y el movimiento es a una adyacente, y la única restricción, y esta es la clave, es no podemos mover un número de bacterias a una placa adyacente donde hay bacterias del rival igual a su número de bacterias. ¿Qué quiero decir? Si aquí hay una, yo no puedo mover una. Podré mover 2 si tuviese 2 y tener más que el rival, o si el rival tiene 2, puedo mover una teniendo menos, pero nunca puede haber el mismo número de bacterias. Así que eso nos va a limitar a la hora de mover. Atención a eso, que es importante. Pues podemos movernos, por ejemplo, aquí. Eso, como digo, la fase de propagación. Si no podemos propagar, hemos perdido. Lo normal es, ahora es al principio, pero lo normal es que tengamos pues más bacterias en distintas zonas y decidamos movernos. Por ejemplo, pues puedo mover pues las 2 aquí, o puedo mover una ahí y otra aquí. Aquí podría mover las 2 aquí, porque son más que la del rival. Lo que no podría es mover solo una. Bueno, pues esto sería, como digo, la fase de propagación. Voy a dejar algunas por ahí para que se vean. Luego aquí sería la fase de propagación roja, que funciona pues igual, pero del otro lado. En las fases de fisión binaria, simplemente las bacterias se dividen, se reproducen, siempre que solo haya de un jugador. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que esto está así. Bueno, pues así mejor. En esta placa de Petri hay bacterias solo del jugador azul, por tanto, se reproducen, digamos, se fisionan, añadiendo una bacteria a esta placa de Petri. Si tuviésemos 4, por ejemplo, y añadimos una quinta, si en algún momento hay 5, quitamos las 5, que vuelven a la reserva del jugador, y las sustituimos por una sarcina. Aquí lo mismo, hay una, pues ponemos. Pero cuando hay en las placas de Petri que hay bacterias de los 2 jugadores, no hay fisión. Así que es importante, como no nos interesa la fisión porque queremos minorías, es importante tener siempre nuestras bacterias compartidas. Luego iría, pues, por ejemplo, aquí otra fase de propagación del rojo, luego del azul, otra de fisión binaria, lo mismo, propagación, hasta que lleguemos a la fase de contaminación, esta que está aquí. Cuando lleguemos a la fase de contaminación, primero, pues, tenemos que hacer una fisión binaria.
Cuando ya hay una sarcina no hay más, no se divide más. Pero aquí, por ejemplo, sí que colocaríamos una. Aquí no, porque como digo, hay de los dos. Y ahora tendremos que comprobar en todas las placas en las que haya fichas de los dos jugadores quién tiene más. Esto no cuenta, solo hay de uno, esto no cuenta, solo hay de uno, aquí hay de los dos. ¿Quién tiene más? El azul. Pues el azul sube 1 su contaminación. De esta manera podemos disparar incluso al final de partida si llegamos al final que perderíamos. Y listo, no hay más. Luego otra vez propagación, propagación, fisión, propagación, propagación, fisión, propagación, propagación, contaminación, que es fisión y puntuar. Y como digo, son 2 vueltas, 2 rondas. Así se acabaría la primera ronda y luego haríamos la segunda. Como veis, lo importante aquí es tener menos que los demás y tenerlas compartidas. Claro, si tenemos bacterias solas no nos va a subir la contaminación, pero se van a multiplicar un poco a lo loco. Si tenemos bacterias conjuntas no se van a multiplicar, pero sí que nos va a subir la contaminación si tenemos más que el rival. Por tanto, nos interesa siempre tenerlas compartidas y tener menos. Como digo, 4 maneras de terminar. Cuando haya que poner una sarcina y no haya, perdemos. Cuando no podamos propagar, perdemos. Si llegamos al final, perdemos. Y el último caso que queda es que se acaben las 2 rondas, nadie haya perdido y el que tenga más contaminación pierde, por tanto el que tenga menos habrá ganado esta versión simple o básica para 2 jugadores. Juego para 2 o 3 jugadores, como veis, sencillito de sacar a mesa y que nos hará pasar un buen rato como Petris.